En 1949, un hombre llamado Norman Holter inventó un aparato que revolucionaría el mundo de la salud, y en particular de la salud cardíaca. Este Holter era descendiente de noruegos, pero sus padres ya antes que él naciera se habían mudado a los Estados Unidos. Y allí, en un pequeño pueblo perdido en medio del campo, nació. Sin embargo, desde muy joven demostró unas aptitudes singulares. Era un hombre muy capaz. Tenía habilidades distintas a todos los demás. En realidad, se trataba de un genio. Y hasta ese momento, para comprobar el estado del corazón, hacía falta un aparato de gran dimensión que ocupaba toda una habitación, y uno tenía que trasladarse a ese lugar y permanecer allí parado durante el tiempo que fuese necesario para que finalmente este gran artilugio diese los resultados de cómo estaba el corazón de uno. Pero todo cambió con el invento de Holter. En el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, Jesús nos va a ofrecer una especie de Holter espiritual para el corazón del hombre. Del mismo modo que este que inventó aquel descendiente de noruegos, en realidad no ocupa mucho espacio, tan solo apenas unos versículos. Pero estos versículos nos van a permitir analizar cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Y como aquel aparato que inventó este hombre, cada uno lleva el suyo y ha de aplicarlo a su propio corazón. Y para eso os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24, porque aquí estaremos observando tres elementos que nos permiten comprobar cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Vamos a leer Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 19 hasta el 24. Dice así la palabra de Dios: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Los tres elementos que nos permiten comprobar cuál es el estado de nuestro corazón que encontramos en este texto que acabamos de leer son los siguientes: la aspiración del corazón, versículos del 19 al 21, la condición del corazón, versículos 22 y 23, y finalmente la disposición del corazón, versículo 24. Acabamos de leer el Evangelio de Mateo, y es Jesús el que está hablando aquí, pero no solamente Mateo se va a hacer eco de las palabras de Jesús. En los capítulos 11, 12 y 16 del Evangelio de Lucas nos encontramos con estas tres mismas enseñanzas que observamos en nuestro pasaje en el día de hoy. Pero la particularidad del evangelista Mateo es que aquí van a formar las tres
parte de un mismo discurso. Jesús las va a presentar a las tres seguidas, una tras otra, ligándolas bajo un mismo tema, porque su intención es la de enfatizar una misma idea a través de cada una de estas afirmaciones. Nos encontramos en el conocido como Sermón de la Montaña. Y a lo largo de este Sermón de la Montaña, Jesús ha venido hablando acerca del carácter del cristiano. Los que son bienaventurados. Jesús ha venido hablando de la conducta del cristiano, los que cuidan su relación con el prójimo, delante de los demás, delante de Dios, y aún lo que uno hace con su propia persona, con su propio cuerpo. Y ahora se va a enfocar el maestro de maestros en un asunto crucial, el corazón del creyente. Y esta referencia al corazón que nos vamos a encontrar aquí se incluye justo en medio de varias de estas ilustraciones que Jesús va a mencionar. Y hay exactamente tres imágenes aquí que Jesús presenta a sus oyentes. Nos habla de un tesoro, nos habla de una lámpara, pero también de un siervo. Están construidas las tres, están colocadas las tres alrededor de este versículo 21, clave para entender el pasaje, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y esto confirma la manera en la que Jesús presenta su mensaje alrededor de este versículo 21, que aquí hallamos la verdad principal en este texto. Este es sin duda uno de los asuntos más importantes con los que hemos de lidiar a lo largo de nuestra vida. El corazón, el estado de nuestro corazón. Porque en la Biblia el corazón del ser humano pesa mucho más que esos 300 gramos de ese órgano que está en medio del pecho de cada uno de nuestros cuerpos. En la Biblia, hablar del corazón es hablar del centro de operaciones de la persona. Y lo primero a lo que Jesús nos apunta aquí a la hora de medir el estado de nuestro corazón, lo encontramos en los versículos del 19 al 21 y podríamos llamarlo la aspiración del corazón. La aspiración del corazón. No sé cómo de familiarizado estás con este Sermón del Monte, pero a lo largo del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús ha venido repitiendo una palabra muchas veces. Es la palabra recompensa. Por ejemplo, en el versículo 1 de Mateo capítulo 6 dice ahí: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 2 va a insistir una vez más en esta idea. Dice: por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Una vez más, en el versículo 4, dice ahí que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 5. A los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Todavía 2 veces más va a utilizar la palabra recompensa. En el versículo 16, cuando habla de los que ayunan poniendo cara triste como los hipócritas, desfigurando su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. Dice Jesús: en verdad os digo que ya han recibido, ¿adivina qué? Su recompensa.
Y finalmente en el versículo 18 dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y a lo largo de todas estas referencias a la recompensa, Jesús está mencionando dos tipos posibles de recompensas. La que obtenemos aquí y la que desciende del cielo. La que se produce aquí y la que se fabrica en el cielo. Pero les insiste, y esto es lo importante aquí, en que la recompensa que permanece, la recompensa que satisface, la que trae paz y alegría al corazón, es la que procede de la mano del Señor. Esa, dice Jesús, es la mejor de todas. Esa, dice Jesús, es la recompensa a la que debemos aspirar. Pero hay un problema del que Jesús se va a hacer eco aquí. Y es que muchas veces nuestro corazón, igual que el de aquellos discípulos que escuchan a Jesús, prefiere otra cosa. En los versículos del 1 al 18 de Mateo capítulo 6 se nos habla de un tipo de recompensa que no viene del Señor, sino más bien que procede de parte de los hombres. Y esta recompensa quizás toma forma de reconocimiento o de respeto o de admiración de parte de los demás, al punto que el ser humano, por tratar de alcanzar este respeto, esta admiración, este reconocimiento, está dispuesto a proyectar lo que no es para alcanzar lo que no tiene. Y no le importa fingir o incluso disfrazarse si es necesario. Por eso Jesús va a mencionar aquí acerca de todos estos que recurren a la hipocresía de la religión como instrumento de la elevación del yo, buscando ese respeto, esa admiración, esa recompensa de parte de los hombres. Y qué triste es pensar que hay tantas personas en el mundo que utilizan la religión, que se sirven de la religión como un medio para que al final lo que sea visible, notable, adorable, sean ellos mismos y no Dios, ese Dios al que dicen seguir o al que pretenden seguir. Utilizan la religión para exaltarse a ellos mismos, para elevarse a sí mismos y no a Dios, que es el único que merece toda la gloria. Pero ahora Jesús va a enseñar a sus discípulos acerca del peligro de anhelar este tipo de recompensa mundana, este tipo de recompensa material. Los versículos 19 y 20 que hemos leído son prácticamente iguales. Si te fijas, solamente hay una diferencia de 2 letras, las que conforman el no y las que conforman el sí. Jesús dice, no acumuléis, versículo 19. Y el verbo que utiliza aquí, en el modo en el que lo utiliza aquí, no es un consejo. No es una posibilidad dentro de muchas opciones, es un mandamiento, es una orden. Jesús dice, vosotros que sois mis discípulos, no hagáis esto. Y el énfasis en el vosotros aparece en clara oposición a lo que quizás hacen otros, pero sus discípulos han de obrar de otra manera, a diferencia de lo que hacen los demás. Para los que piensan que este mundo es todo lo que existe, su marco de acción es muy pequeño, se reduce, se limita a lo que puedan conseguir aquí. Pero el discípulo de Cristo es un ciudadano del cielo. Sus aspiraciones son mayores que lo que podemos ver con nuestros ojos a nuestro alrededor. Van más allá del aquí y del ahora.
El ciudadano del cielo, aquel que pertenece a este reino de los cielos del que habla Jesús en este sermón del monte, es un peregrino. Y como alguien ha dicho, cada día acerca su tienda más cerca del cielo. Y todo lo que tiene, aún su manejo, su relación con lo que le rodea, no ha de ser un lastre, no ha de ser un freno, sino que ha de ser administrado de tal manera que le permita alcanzar su objetivo de llegar al cielo. No de apartarle de su objetivo de llegar al cielo, sino de facilitarle su objetivo de llegar al cielo. Es increíble cómo en estos últimos años ha aflorado todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Y hoy estamos aquí en Santiago, pero uno escucha hablar del Camino de Santiago en muchas otras ciudades y se encuentra con peregrinos que van a hacer o que están haciendo el Camino de Santiago en muchas otras ciudades. Y claro, hay bastantes negocios que se están aprovechando de esto, no solamente en Santiago, sino en muchas otras ciudades. Pero algunos, en su deseo de participar de este Camino de Santiago, se han dado cuenta de que el camino a veces es difícil. Y en ocasiones, y según qué tramos, es duro, es bastante duro, es exigente. Y eso de cargar una maleta e ir llevándolo de un lugar al otro, caminando ante el calor o incluso la lluvia, el frío, el viento, es incómodo. Así que contratan un servicio en el que cada noche al lugar donde van son transportados sus útiles, sus maletas. Y de esta manera se pueden asear, se pueden cambiar, pero sin pasar la fatiga de tener que ser ellos los que trasladan su equipaje. Bueno, esta es una manera muy VIP de hacer el Camino de Santiago. Pero para el cristiano no existe una opción VIP de peregrinaje hasta la ciudad celestial. El cristiano no ha sido diseñado para acumular, sino más bien para viajar y hacerlo ligero. Dice la Escritura que nosotros estamos en este mundo de paso y que nuestro objetivo no es terminar en el lugar donde nos encontramos hoy, sino en ese al que estamos tratando de llegar. De manera que cuanto más portemos, cuanto más carguemos, cuanto más nos queramos llevar, más difícil va a ser el transcurrir y caminar hacia la meta deseada. Pero llegados a este punto, es importante clarificar algo, porque Jesús no está enseñando aquí que no debemos ser previsores. Este no es un alegato en contra de una buena administración. De hecho, a lo largo de la Escritura nos encontramos con numerosos pasajes en los que se nos anima a ser previsores, en los que se nos exhorta a trabajar y también a ahorrar. Y una vez que hemos obtenido rédito por nuestro trabajo, hacer un uso responsable de nuestras posesiones. El ahorro no es un pecado. Algunos huyen del ahorro como si fuera un pecado, pero no lo es. Al contrario, 2 Corintios 12:14, donde Pablo escribe, nos encontramos exactamente con la misma palabra que Jesús utiliza aquí en Mateo capítulo 6 para hablar de la responsabilidad de los padres para con los hijos. Y dice ahí, los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y en 1 de Timoteo 5:8, el apóstol va a ser todavía más enfático. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que el problema no está en ser responsable, en ahorrar, en administrar, ni siquiera en aprovechar o incluso disfrutar de todo aquello que el Señor nos da. Sea más o sea menos. Lo que Jesús está censurando aquí
es el afán por acumular. Lo que Jesús está rechazando es que lo material se convierta en el centro de nuestras vidas. Jesús está criticando la actitud de alguno para quien las posesiones terminan por ser lo que motivan y lo que alientan a esa persona a levantarse cada mañana, a esforzarse durante el día. Ya sea porque tenemos mucho o porque aspiramos a mucho. En el mundo en el que vivimos hoy, a las personas se les mide en función de lo que tienen o de aquello a lo que se dedican. Y no importa con quién te compares, porque siempre parecerá poco. Siempre pensaremos que necesitamos más. Se dice que una vez le preguntaron a Rockefeller, famoso por ser en su momento uno de los hombres más ricos del mundo, si ambicionaba aumentar el número de sus posesiones, que eran muchas. Su respuesta fue simple, pero muy reveladora. Rockefeller dijo, solo un poquito más. Solo un poquito más. Así es la avaricia. Y en este versículo 19, Jesús aclara que la de aumentar nuestras posesiones aquí y ahora, no es necesariamente la mejor de las aspiraciones si esa es tu mayor de entre las aspiraciones, porque las posesiones materiales se desgastan. El texto dice la polilla y el moho. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre, el moho, destruyen. La palabra literal que se utiliza en el original se refiere a algo que come, a algo que se come lo que sea, hasta el punto de estropearlo, literalmente de volverlo algo irreconocible. Eso que uno había guardado pensando en acumularlo y en preservarlo, finalmente se estropea hasta tal punto de que deja de ser lo que un día fue y, por supuesto, pierde todo su valor. Pero no solo las posesiones materiales se desgastan, dice Jesús, sino que también decaen. Y hoy en día sabemos mucho de esto porque cada mañana, cada tarde, cada vez que uno pone las noticias, se escucha una palabra, es la palabra inflación. Y no hace falta que seas un especialista en economía, pero todos en general sabemos que la inflación ataca el valor de lo que sea. En este caso, del dinero, de las posesiones materiales, por muy bien guardado que lo tengamos debajo del colchón o en el banco, no importa, todo pierde su valor. Se dice que cuando uno compra un coche nuevo en el concesionario, nada más salir por la puerta de ese concesionario ya ha perdido un gran porcentaje de su valor. No importa dónde lo coloquemos o de qué estemos hablando, todo pierde su valor. Aún de una manera más sentimental, aquello que valorábamos en una época de nuestra vida puede llegar a perder también su valor para nosotros. No sé cuántos de los que estáis aquí pertenecéis a la que se conoce como generación cromo. La generación cromo es la generación de esos niños que en un momento determinado compraban cromos y hacían sus álbumes. Y había álbumes de todo tipo, de fútbol, de baloncesto, de películas, hasta de relojes, de todo tipo de cosas. Y en plena colección, el álbum era lo más valioso en el mundo para ese niño. Lo llevaba a todas partes. Pero ¿dónde están esos álbumes hoy? La mayoría se habrán perdido o estarán traspapelados en algún lugar. Aún aquello que en un momento determinado lo significaba todo para nosotros, pierde su valor. Con el tiempo, pierde su valor.
De manera que Jesús advierte en este texto que invertir en este tipo de aspiración no necesariamente es lo mejor, no necesariamente es lo más sabio, porque se desgasta, porque decae. Y si eso no fuera suficiente, Jesús añade algo más, porque desaparece. Y si no es la polilla o la herrumbre lo que lo destruye, ahí estarán preparados los ladrones que penetran y que roban, dice Jesús. El texto habla de ladrones y la Biblia de las Américas utiliza una palabra ahí, dice los ladrones penetran. Pero la Reina Valera, en cambio, va a traducirlo como los ladrones minan. Y en este caso creo que es una buena decisión el utilizar esta palabra, porque esa es la imagen que Jesús nos presenta aquí, la de alguien que rompe, la de alguien que irrumpe con violencia, la de alguien que llega a hacer un gran agujero si es necesario para acceder a un espacio ajeno, con el fin de robar aquello que no le pertenece. En nuestros días existe una gran preocupación social por causa de los ocupas y de los robos. Y se habla de ocupas y de desocupas. Y la contratación de alarmas se ha disparado. Uno está escuchando la radio o viendo la televisión y ahí salen los anuncios de alarmas. No importa dónde vayas, instala tu alarma y estarás seguro, nos dicen. Bueno, aunque fuésemos capaces de preservar todas nuestras posesiones, protegiéndolos de los bichos, del moho, de la falta de interés, de la inflación, de los ladrones, de los ocupas o de cualquiera que pasaba por allí, no las podremos llevar con nosotros al otro mundo. Es imposible. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿no temes que todo lo que has ido amasando, acumulando, que todo aquello por lo que te has esforzado a lo largo de tu vida, por todo aquello por lo cual te has desvelado a lo largo de tu vida, se vaya a quedar aquí? Porque aún en el caso de que no llegasen los ladrones o los ocupas, nada de lo que has acumulado te lo llevarás a la otra vida. Nada de lo que has trabajado o por lo que has trabajado te lo podrás llevar contigo a la otra vida. Esto era lo que pensaban algunas culturas antiguas, como por ejemplo los egipcios, donde sabemos que enterraban a los faraones con sus riquezas y aún con sus siervos alrededor. Y en aquel momento, cuando moría un faraón, sus siervos lloraban mucho. Pero no porque tenían pena de despedir a su gran señor, sino porque a ellos los iban a enterrar también con él. En el caso de los griegos, se conformaban con llevar a su tumba al menos algunas moneditas con las que pagar aquel Caronte, el famoso barquero que los iba a dirigir a la conocida como Laguna Estigia. Estas culturas potenciaban el acumular porque de alguna manera lo que habían conseguido en vida les serviría para tener acceso a la siguiente que está después. Pero la Biblia nos enseña que desnudos accedemos a este mundo y desnudos lo abandonaremos. Es por eso que Jesús anima a su audiencia a ser responsables, sí, a administrar bien, sí, pero a que sus aspiraciones vayan mucho más allá de lo que meramente es material. El versículo 20 dice de Mateo 6, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Jesús no especifica a qué clase de tesoros en el cielo se refiere aquí, pero podemos inferir, podemos pensar que si se nos advierte acerca de lo poco sabio que resulta invertir todo lo que tenemos en lo temporal, porque se devalúa y se estropea,
porque tarde o temprano pierde su valor. Aquello a lo que sí se nos anima es a invertir en lo que no se devalúa, en lo que no se estropea, en lo que no pierde su valor. Entonces Jesús se ha de estar refiriendo aquí a algo que cuenta con un valor eterno. Segunda de Corintios 4:18 lo explica muy bien. No poner vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo quisiera proponeros brevemente en esta mañana 3 áreas concretas en las que merece la pena invertir. 3 áreas concretas en las que poniendo sobre ellas y en ellas nuestra aspiración, tendremos la oportunidad de acceder a la eternidad con ellas y podremos seguir disfrutando de por la eternidad de ellas. Y lo primero en lo que deberíamos invertir, a lo que deberíamos aspirar, no es otra cosa que al conocimiento de Cristo. Al conocimiento de Cristo. Si hablamos de la eternidad, si podemos hablar de esperanza y de vida más allá de la muerte, es porque hemos llegado a conocer a Cristo. No solamente como una figura histórica, como un personaje relevante, sino como el Señor y Salvador de nuestras almas. De manera que todo lo que invirtamos en conocer más y más a Jesucristo va a ser siempre bueno para nosotros, va a ayudarnos a confirmar dónde estuvimos un día, dónde nos encontramos hoy y dónde estaremos por toda la eternidad. Así que todo lo que invirtamos en conocer a Cristo va a ser siempre de beneficio para nosotros hoy. Y por esto oraba el apóstol en la epístola que él manda a los Efesios y le pide al Señor que permita que aquella querida congregación para él pueda crecer en el conocimiento de Cristo. También lo hace con los colosenses, que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Qué privilegio es poder conocer al Señor y poder crecer en nuestro conocimiento del Señor. Porque no podemos explicar la vida sin Él y no podemos aspirar a la vida eterna sin el conocimiento que encontramos en Él. Pero además del conocimiento de Cristo, hemos de invertir en crecer, en aumentar, en conformidad con Cristo. Porque la conformidad con Cristo es la que produce santidad, sin la cual, dice Hebreos 13, no veremos al Señor. Y la santidad no es otra cosa que parecernos a Jesucristo. Lo que enseña la Escritura es que en el cielo lo veremos tal y como Él es. Y seremos tal y como Él es. De manera que todo lo que invirtamos en parecernos a Cristo más en el día de hoy nos ayudará a llegar mejor preparados a ese lugar en el que seremos tal y como Él es. Donde la conformidad con Cristo no será algo aparente o similar como esos 2 hermanos que más o menos encuentran ciertos rasgos parecidos que nos llevan a pensar que hay algo mejor, alguna relación. Dice la Escritura que seremos tal y como Él es y le veremos tal y como Él es, de manera perfecta y completa. Por eso hemos de invertir no solamente en el conocimiento de Cristo y en la conformidad con Cristo. Hay un área más en la que si invertimos seremos nosotros los mejores beneficiados y tiene que ver con la colaboración con Cristo. La colaboración con Cristo por medio de un servicio activo, por medio de la proclamación de ese mismo evangelio que nos transformó, por medio de apoyar a los que trabajan en la difusión del evangelio en esos espacios y lugares a los que nosotros no podemos llegar. En cualquiera
de sus niveles y esferas. Es esta colaboración con Cristo la que permite que otros puedan alcanzar la vida eterna. Así que cualquiera de estos tres elementos, conocimiento de Cristo, conformidad con Cristo o colaboración con Cristo, son espacios en los que la inversión está plenamente asegurada. Jesús dice: acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Y toda esta acumulación, todo este guardar, tiene lugar en un mismo sitio. Es por eso que el maestro va a apuntar directamente al corazón del problema, que no es otra cosa que el problema del corazón. El versículo 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y si en los versículos anteriores se nos advertía de la importancia de guardar nuestra devoción para lo secreto, a diferencia de lo que hacen esos hipócritas religiosos que públicamente despliegan todo tipo de caminatas y de plataformas en las que mostrar y exhibir lo buenos y religiosos y piadosos que son. Ahora aquí se nos exhorta a vigilar lo que vamos a dejar entrar en nuestros corazones. Lo que vamos a dejar entrar, pero también lo que nosotros mismos vamos a producir en nuestros corazones. Aquello que decidimos que entre en nuestra caja fuerte y aquello que nosotros mismos generamos. Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Y un ídolo es mucho más que una figura de madera o de hierro o de piedra. Apunta aquello a lo que vamos a reverenciar, apunta aquello a lo que vamos a entregar nuestra devoción, una devoción que solamente corresponde a Dios, ya sea algo real o imaginario, que en un momento determinado se convierte en algo más importante para ti que Dios. Y provoca que tu vida pierda todo el sentido si no puedes disfrutar de ello. Un ídolo te promete felicidad, identidad y tranquilidad y te lo saca todo al punto de que si no disfrutas de ello como habías esperado, la vida se vuelve algo miserable. A diferencia del Señor, que nos habla aquí de recompensas y de bendiciones en los cielos, los ídolos demandan todo de nosotros, pero no nos devuelven nada. Algunos de estos resultan tan lamentables como aquellos a los que por siglos y siglos y siglos se ha venido adorando en las distintas religiones. Pero el problema del ser humano es que es capaz de convertir cualquier cosa y a cualquier cosa en su objeto principal de deseo. Aún aquello que es bueno, aún aquello que es necesario, que es útil, que es positivo, puede terminar por convertirse en un ídolo cuando lo colocamos como lo primero en nuestra lista de prioridades. Si tuviéramos el tiempo en esta mañana de hacer un tour a lo largo y ancho de la Escritura, nos daríamos cuenta de que el hombre y la mujer son capaces de convertir en un Dios con minúsculas todo aquello que en ningún caso debería ocupar el lugar de Dios con mayúsculas. Sucede constantemente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 30 nos encontramos con el ídolo de la familia. Cuando esta mujer, Lea, se desespera porque tiene envidia de su hermana, pero va a ser Raquel la que se desespere aún más porque no puede tener hijos. Y toda su vida pierde el sentido al punto de querer morir. En Segunda de Reyes, capítulo 20, leemos acerca del ídolo de la salud. Un hombre, un rey que ha sido poderoso, que ha vivido bien, Ezequías, que ha hecho muchas cosas buenas, pero que está enfermo. Y cuando se da cuenta de que su enfermedad le va a conducir a la muerte, se desespera y echa por tierra todo lo vivido hasta aquel momento.
porque no puede extender su vida más allá de lo que le gustaría. En el capítulo 2 de Gálatas observamos al ídolo de la aceptación social. Muchos todavía de extracción judía en las iglesias, que ya son en su mayoría o en proceso de volverse gentiles, observan a los judíos y en un principio, como son mayoría, quieren imponer sus ritos, y algunos, con tal de no quedar mal con aquellos judíos, se entregan al ritualismo y la liturgia, de manera que convierten en un ídolo el verse aceptados por los demás antes de obedecer la ley de Cristo, como lo explica ahí el apóstol Pablo. En 1 Corintios 1 se nos habla del ídolo de los celebrities, estos maestros, líderes de masas, que llaman tanto la atención que las personas dejan de ser cristianas para convertirse en seguidoras de Pablo o de Pedro o de Apolos, y solo unos poquitos todavía se dignaban a ser considerados discípulos de Jesús. En el capítulo 29 de Isaías nos encontramos con el ídolo de la alabanza, y ahí se representa perfectamente lo que yo llamo la alabanza de la alabanza. Dice el profeta que hablando en nombre de Dios, que con sus labios honran, pero sus corazones están muy lejos de lo que afirman sus canciones. En 1 Corintios 12 nos encontramos con el ídolo de la espiritualidad, con los famosos dones espirituales, con esas manifestaciones sorprendentes que llegan a ser más pesadas, más valiosas, más valoradas que el fin para el cual fueron dadas. Así que si uno tiene un don mejor que el de los demás, según su criterio, está por encima de los demás, pertenece a una categoría superior, a una categoría mejor. Y podríamos seguir durante horas hablando de estos ídolos que no tienen forma de figura antigua, pero que desplazan a Dios del lugar que solamente a Él le corresponde para colocar otro orden de prioridades. Durante los 18 años de mi vida que viví en casa de mis padres, hasta que me mudé para ir a la universidad, precisamente aquí, primero en la ciudad de Santiago, residimos en un total de 7 casas. Eso sale a una media de 2 años y medio por casa. Así que mis habitaciones fueron cambiando mucho con el paso de ese tiempo. Distintos lugares, distintos cuartos, pero algo común a todos ellos. Y es que en cada una de esas casas, en mi habitación, siempre hubo un cuadro que presidió mi espacio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto decía el cuadro que mi propia madre había cosido con ese famoso punto de cruz. Sería imposible contar el número de veces que habré visto yo ese texto en mi habitación. Pero qué bueno hubiera sido para mí no solamente haberlo visto, sino haber prestado más atención a esas palabras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Son muchas las recomendaciones médicas con respecto a la importancia de cuidar nuestra salud cardiovascular. Porque muchas de las enfermedades y complicaciones comienzan y terminan precisamente ahí, en el corazón. Son muchas las recomendaciones bíblicas con respecto a la importancia de cuidar nuestro corazón. Porque muchas de las inclinaciones pecaminosas y complicaciones espirituales comienzan y terminan precisamente ahí, en el corazón. Y una de las recomendaciones más repetidas tiene que ver con vigilar cuál es la condición de nuestro corazón.
Y eso es precisamente el siguiente elemento que nos encontramos en nuestro pasaje. Y adelanto que los dos últimos van a ser mucho más breves. La condición del corazón, versículos 22 y 23. Dice ahí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Jesús pasa a usar la imagen del ojo como una lámpara que permite que la luz alcance al resto del cuerpo. Es otra manera de referirse al corazón, al centro de operaciones de la persona desde la que se ofrece dirección al resto del cuerpo. Y el significado de la palabra sano aquí tiene que ver con un corazón limpio, con ese ojo que no ve doble, que permite observar exactamente lo que hay de la manera en la que está. Esto es un corazón limpio, bueno, sin doblez. Constantemente somos tentados a ver la realidad de lo que nos rodea de una forma distinta, con un prisma distinto, con una luz distinta, pero la palabra de Dios y el Evangelio nos permiten observar la realidad desde la lente de Dios. Y desde la lente de Dios no vamos a dejar que las posesiones nos dominen al punto de nublar nuestra vista, al punto de que contemplemos la realidad de una manera borrosa o incluso doble. Nuestra visión, cuando dejamos que lo material nos domine, se desvirtúa tanto que llegamos a preferir lo temporal antes que lo eterno. Nos rebelamos ante lo que Dios ha diseñado y trabajamos por aquello que Dios no aprueba o que Dios directamente reprueba. Llamamos a lo malo bueno, a lo bueno malo, y como resultado, lo mismo que dice Santiago en el capítulo 1 de su epístola, versículo 8, venimos a ser hombres de doble ánimo, inestables en todos nuestros caminos. Y perdemos de vista que somos peregrinos, que nuestro verdadero hogar no está aquí, y dejamos de avanzar como deberíamos. Comenzamos a echar raíces, nos relajamos y como aquel Lot, en lugar de acercarnos más a la morada celestial, llevamos nuestras tiendas al lugar y a las costumbres de las personas que nos rodean. No precisamente para influirles con el Evangelio, sino simplemente porque en lugar de querer conformarnos a Cristo, preferimos ser como todos los demás. La lectura que Jesús ofrece a esta visión borrosa, a esta visión doble, es estremecedora. Si vuestro ojo es malvado, el cuerpo al completo está oscurecido, de manera que si la luz en vosotros es oscuridad, ¿qué tan grande oscuridad? Si aquello que debía guiarnos, que debía modelar al resto del cuerpo, que debía dirigir y orientar al resto del cuerpo está oscurecido, está borroso, ¿qué va a pasar con el resto del cuerpo? En esta mañana yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es el estado de tu corazón? Porque si tu corazón no está bien, si la condición no es la correcta, el resto del cuerpo tampoco estará bien. La condición del resto de tu persona tampoco estará bien. Si tu corazón no camina hacia donde debe dirigirse, el resto de tu cuerpo tampoco lo hará. Y eso nos lleva al tercer elemento que este texto nos presenta para ayudarnos a determinar cuál es el estado de nuestro corazón. Y podríamos llamarlo la disposición del corazón. Versículo 24. Dice ahí, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En estos versículos hay algo que compite primordialmente por alcanzar el centro de nuestra devoción. Y lo que debería ser solamente para Dios está siendo
orientado y dirigido a lo material. En el versículo 19 Jesús hablaba de tesoros suculentos, tanto como para que algunos decidan acumularlos, tanto como para que algunos, en este caso los ladrones, decidan robarlos. No se especifica si se trata de dinero, de joyas, de obras de arte, pero la palabra que utiliza Jesús en el versículo 14 es la palabra riquezas. Ese es el problema para muchos hoy. No solo porque las tienen y no las usan bien, sino la mayoría de las personas caen en una segunda categoría, la de que no las tienen, pero la aspiración a tenerlas los consume. El problema no es la cantidad de dinero que uno tiene, sino la obsesión por el dinero que uno tiene o que uno quisiera tener. Dice Paul David Tripp, ¿cómo usas tu dinero? Es una expresión de los tesoros más profundos de tu corazón. Porque el dinero expone lo que realmente valoras y en última instancia a quién sirves. El versículo 24 es claro, no podemos dedicarnos a ambas esferas. Dice aquí que nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. E insiste una vez más, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí hay dos verbos claves en este versículo, el verbo poder y el verbo servir. El verbo poder significa tener la capacidad, la habilidad de hacer algo, estar en condiciones de hacer algo. Y el verbo servir, aunque en este caso en modo pasivo, se refiere a la idea de ser un esclavo de alguien. No apunta tanto a lo que uno hace, sino a lo que uno es. Uno es propiedad de Dios, dice el texto, o es propiedad de lo material. Uno es esclavo de Dios o es esclavo de lo material. Y solamente existen esas dos opciones. Uno le pertenece a Dios y por tanto se esfuerza en obedecerle a Él, en servirle a Él, o uno le pertenece a lo material y por tanto se esfuerza y se dedica a lo material. Y esta es la gran, vamos a decirlo así, cuestión aquí. Que uno piensa que posee algo, pero en realidad está siendo poseído por ese algo. No es una cuestión de voluntad o de deseo, ni siquiera de capacidad. Es una cuestión de propiedad. ¿A quién pertenece tu corazón? ¿De quién es tu corazón? Esa es la pregunta que deberías estar haciéndote en este momento. Porque un día te presentarás delante de Dios y todo lo que hayas hecho y todo lo que hayas trabajado y todo lo que hayas alcanzado será puesto en balanza. Y yo te pregunto, ¿cuánto quedará en pie? Porque no será ni una polilla, ni el moho, ni un ladrón, ni siquiera la muerte quien lo mida, sino el santo juez el que lo determine. El ciudadano del reino de los cielos, dice Jesús aquí, persigue un solo tesoro, el celestial. Vive con una sola visión, la de agradar al Rey al que pertenece y al que sirve con todo su corazón. En palabras de John Piper, no importa cómo esté el mercado, Dios es siempre mejor que el oro. La esperanza del discípulo de Cristo no está en lo que este mundo considera lo más estable, lo más rentable, lo más seguro. La esperanza del cristiano está en Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. En uno que vive por los siglos, uno que murió y resucitó para que todos los que vengan a Él creyendo puedan recibir el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Y no solamente eso, sino que puedan también disfrutar de la joya, de la corona del Evangelio que es Cristo mismo por toda la eternidad. Dice el Señor desde el cielo, dirigiéndose a un pueblo confundido y desorientado: este es mi Hijo amado en quien encuentro contentamiento. A Él oíd.
a Él seguid, a Él creed, a Él rendíos y adorad como única prioridad. Es a Él en quien ponemos toda nuestra confianza. Es en Él a quien o en quien confiamos. Es a Él a quien servimos. Es a Él a quien anhelamos. Y si en este momento en tu vida hay algo más que mueve tu corazón, que cautiva, seduce tu corazón por encima de Cristo, has de replantearte dónde estás colocando tu vida, en manos de quién estás dejando tu vida, en manos de qué estás apoyando tu vida. Que el Señor tenga misericordia y nos permita ver lo que solamente Dios nos puede mostrar, que es a un Cristo glorioso, más valioso que todo lo demás. Es en Él y para con Él donde debemos buscar y donde nos debemos refugiar. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te alabamos por la persona de Jesucristo. Tú nos has dado lo más precioso del cielo, pero nosotros en nuestra torpeza tantas veces nos dejamos seducir y engañar, nos conformamos con tantas otras cosas. Te pido, Dios, que tú nos permitas valorar lo que es invaluable, buscar y preferir lo que procede de ti. Ayúdanos, oh Dios, a rendir culto a lo que merece todo nuestro culto y adoración. Oramos esto dándote gracias por tu Hijo una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.